Sira nació bajo la sombra de dos lunas púrpuras en el planeta Silos, un mundo donde la eficiencia y la productividad eran virtudes supremas. Desde su nacimiento, fue diferente. Los silosianos valoraban la fuerza física, la velocidad mental y la capacidad de adaptación a entornos hostiles. Sira, en cambio, era pequeña, de movimientos torpes y su mente, aunque aguda, parecía divagar en ensoñaciones en lugar de enfocarse en tareas prácticas. Su piel, en lugar del tono verde esmeralda común entre su gente, era de un pálido color lavanda, casi translúcido. Sus antenas, delicadas y finas, no vibraban con la misma intensidad que las de los demás, captando solo fragmentos de las complejas comunicaciones telepáticas que fluían constantemente a su alrededor. Desde pequeña, Sira fue relegada a las tareas más sencillas y repetitivas, clasificar minerales, limpiar los cristales energéticos, actividades que requerían poca o ninguna habilidad especial. Los demás silosianos la miraban con lástima o, peor aún, con indiferencia. La llamaban inútil, un apodo cruel que resonaba en su interior como un eco constante. En las escuelas, luchaba por seguir el ritmo de las clases. Las matemáticas espaciales y la ingeniería biológica, materias fundamentales para la supervivencia en Silos, eran un laberinto confuso para ella. Prefería observar las nubes de polvo cósmico a través de los ventanales, imaginando mundos lejanos y criaturas fantásticas. Sus padres, aunque la amaban, no sabían cómo ayudarla. Intentaron asignarle tutores especiales, pero Sira simplemente no lograba encajar en el molde preestablecido. Con el tiempo, se resignaron a su destino, preparándola para una vida de servidumbre en los niveles más bajos de la sociedad silosiana. Sira pasaba la mayor parte de su tiempo sola, explorando los rincones olvidados de la ciudadela donde vivía su familia. Descubrió un viejo jardín botánico, abandonado hacía generaciones, donde las plantas autóctonas de Silos crecían salvajes y exuberantes. Allí, entre las extrañas flores luminiscentes y los árboles de cristal, Sira se sentía en paz. Observaba las plantas con fascinación, estudiando sus formas, sus colores, sus patrones de crecimiento. Intentaba comunicarse con ellas, utilizando los rudimentos de la telepatía que había aprendido en la escuela. Para su sorpresa, algunas de ellas respondían, enviándole imágenes y sensaciones a su mente. Descubrió que tenía una extraña afinidad con las plantas, una capacidad para entenderlas y cuidarlas que nadie más poseía. Podía sentir cuando estaban enfermas o necesitaban agua, y sabía exactamente qué hacer para ayudarlas a prosperar. Era una habilidad inútil, por supuesto, en un mundo obsesionado con la tecnología y la eficiencia. Pero para Sira, era algo especial, algo que la hacía sentir valiosa. Un día, mientras cuidaba el jardín, notó algo extraño en el cielo. Una nave, grande y brillante, se acercaba a Silos. No era una nave silosiana. Era diferente, más tosca, más humana. La llegada de los humanos cambiaría la vida de Sira para siempre, ofreciéndole una oportunidad para demostrar que, incluso la considerada inútil, podía encontrar su lugar en el universo. La nave descendió lentamente, proyectando una sombra sobre el jardín botánico. Sira sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué querían los humanos? ¿Y qué significaría su llegada para ella? La sombra de la nave humana se extendía sobre el jardín, una promesa y una amenaza a la vez. Pero para entender por qué Sira era considerada inútil, es necesario conocer Silos, su planeta natal. Silos era un mundo austero y hermoso, donde la supervivencia dependía de la capacidad de adaptarse a un entorno implacable. Dos lunas púrpuras dominaban el cielo, proyectando sombras cambiantes sobre el paisaje rocoso y los vastos desiertos de cristal. La atmósfera era tenue, rica en minerales raros que le daban al aire un brillo iridiscente. Los silosianos, una raza antigua y tecnológicamente avanzada, habían aprendido a dominar este entorno hostil. Su sociedad estaba organizada en castas, cada una dedicada a una tarea específica: la extracción de minerales, la construcción de ciudades subterráneas, la investigación científica. La eficiencia y la productividad eran los valores supremos, y cada individuo era evaluado en función de su contribución al bien común. Las habilidades más valoradas en Silos eran la fuerza física,
necesaria para trabajar en las minas y defenderse de las criaturas salvajes que habitaban los desiertos de cristal, la velocidad mental, crucial para resolver problemas complejos y tomar decisiones rápidas en situaciones de peligro, y la capacidad de adaptación a entornos hostiles, indispensable para explorar nuevos territorios y asegurar la supervivencia de la colonia. Sira carecía de todas estas cualidades. Su cuerpo frágil y su mente distraída la hacían inadecuada para cualquier tarea importante. No podía levantar objetos pesados, tardaba en comprender conceptos abstractos y se mareaba fácilmente en los entornos presurizados de las minas. En Silos, la telepatía era el principal medio de comunicación. Los silosianos eran capaces de enviar y recibir pensamientos e imágenes directamente a sus mentes, creando una red de comunicación instantánea y eficiente. Sira, sin embargo, tenía dificultades para conectarse con esta red. Sus antenas, demasiado delicadas, no lograban captar las señales con claridad y su mente tendía a filtrar los mensajes, perdiendo información importante. Esto la hacía socialmente torpe e incapaz de participar plenamente en la vida de la comunidad. A menudo se sentía aislada y incomprendida, como si fuera una extranjera en su propio planeta. Pero quizás la mayor desventaja de Sira era su falta de ambición. Mientras que los demás silosianos estaban obsesionados con el progreso y el logro, Sira se contentaba con observar la belleza del mundo que la rodeaba. Prefería pasar horas contemplando las nubes de polvo cósmico o escuchando el susurro del viento entre los cristales a trabajar en proyectos importantes o ascender en la escala social. Esta falta de ambición era vista como una señal de debilidad e inmadurez. Los silosianos creían que cada individuo tenía la obligación de contribuir al máximo de sus capacidades al bienestar de la sociedad, y Sira parecía estar desperdiciando su potencial. Por todo esto, Sira era considerada inútil. No era fuerte, ni rápida, ni inteligente, ni ambiciosa. Era simplemente diferente, una anomalía en un mundo que no toleraba la diferencia. Y sin embargo, en lo profundo de su corazón, Sira sabía que tenía algo que ofrecer, algo que nadie más poseía. Su conexión con las plantas, su capacidad para entenderlas y cuidarlas, era un regalo único, una fuente de poder y belleza que el mundo de Silos no podía apreciar. La llegada de los humanos, tal vez, le ofrecería la oportunidad de mostrar ese regalo al universo. La sombra de la nave se hacía más grande, cubriendo el jardín con su misterio. La nave humana, bautizada como Estrella Errante, finalmente tocó tierra en las afueras de la principal ciudadela de Silos. El impacto resonó como un trueno sordo, haciendo temblar los cristales del jardín botánico y sobresaltando a Sira. Sintió una mezcla de temor y fascinación al ver la imponente nave, una mole de metal y luces que contrastaba fuertemente con la arquitectura orgánica y cristalina de su mundo. Los silosianos, alertados por el aterrizaje, se congregaron en masa para observar a los recién llegados. Sus antenas vibraban frenéticamente, transmitiendo mensajes de cautela y curiosidad. Los líderes de la ciudadela, ataviados con sus mejores túnicas ceremoniales, se prepararon para dar la bienvenida a los humanos. La compuerta de la Estrella Errante se abrió con un silbido, liberando una rampa que descendió lentamente hasta tocar el suelo. De la nave emergieron figuras extrañas, envueltas en trajes protectores que ocultaban sus rostros. Eran altos y robustos, con extremidades fuertes y movimientos decididos. El capitán Rex, líder de la expedición humana, fue el primero en descender por la rampa. Se detuvo al pie de la misma, observando a la multitud de silosianos con una mirada escrutadora. Su traje espacial, blanco y reluciente, contrastaba con la piel lavanda de los alienígenas y el paisaje desértico que los rodeaba. «Saludos, habitantes de Silos», dijo el capitán Rex en un tono grave y respetuoso. Su voz, amplificada por los altavoces de su traje, resonó en el aire. «Venimos en son de paz. Somos exploradores de la Tierra, y hemos viajado a través de las estrellas para conocer su mundo y compartir nuestro conocimiento». Los líderes silosianos respondieron con un saludo formal, transmitiendo sus pensamientos directamente a la mente del capitán Rex. Le dieron la bienvenida a Silos y le ofrecieron su hospitalidad. Acordaron reunirse en el gran salón de la ciudadela para discutir los términos de su visita. Mientras los líderes se dirigían al gran salón,
Acompañados por una escolta de guerreros silosianos, el capitán Rex se detuvo un momento para observar a la multitud. Su mirada recorrió los rostros curiosos y cautelosos de los alienígenas, buscando algo que no sabía definir. Fue entonces cuando la vio. Sira, apartada de la multitud, observaba la escena con ojos grandes y curiosos. Su piel lavanda brillaba a la luz de las lunas púrpuras y sus antenas temblaban ligeramente, captando los fragmentos de las conversaciones telepáticas que fluían a su alrededor. El capitán Rex sintió una extraña atracción hacia ella, una sensación de familiaridad y empatía que no podía explicar. Se acercó a ella lentamente, apartándose de la multitud. Sira se sobresaltó al ver al humano acercarse. Nunca había estado tan cerca de uno de ellos. Sintió una mezcla de miedo y fascinación al observar su rostro, oculto tras la máscara de su traje espacial. El capitán Rex se detuvo frente a ella, inclinándose ligeramente para mirarla a los ojos. «Hola», dijo con una sonrisa amable. «Soy el capitán Rex». «¿Cuál es tu nombre?» Sira dudó por un momento. Nunca había hablado con un humano. Temía que la juzgara, que la considerara inútil como los demás silosianos. Pero la amabilidad en los ojos del capitán Rex la tranquilizó. «Me llamo Sira», respondió tímidamente. Su voz, suave y melodiosa, resonó en el aire. Ese fue el inicio de su primer encuentro, un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El capitán Rex, un humano curtido por 1000 batallas, encontró algo especial en Sira, la alienígena considerada inútil. Y Sira, a su vez, encontró en el capitán Rex una esperanza, una promesa de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar su lugar en el universo. La suave voz de Sira resonó en la mente del capitán Rex, una melodía extraña y hermosa que lo atrajo como un imán. Su respuesta tímida, su mirada llena de una mezcla de miedo y curiosidad, le revelaron una vulnerabilidad que lo conmovió profundamente. Mientras los líderes silosianos lo invitaban a unirse a ellos en el gran salón, el capitán Rex se sintió incapaz de apartarse de Sira. «Sira», repitió el capitán Rex, saboreando el sonido de su nombre. «Es un nombre hermoso». «¿Qué significa?» Sira se sorprendió de su interés. Nadie, ni siquiera su propia familia, le había preguntado nunca por el significado de su nombre. «Significa, flor de la luna», respondió tímidamente. «Es una planta rara que solo florece bajo la luz de las lunas púrpuras». El capitán Rex sonrió. «Es un nombre perfecto para ti», dijo. «Eres como una flor de la luna, rara y hermosa». Sira se sonrojó ante el cumplido. Nunca nadie la había llamado hermosa. Los demás silosianos siempre se habían centrado en sus defectos, en su incapacidad para encajar en su sociedad. «Capitán Rex, debemos irnos», dijo uno de los líderes silosianos, interrumpiendo su conversación. «La reunión está a punto de comenzar». El capitán Rex asintió, pero no se movió. «Sira», dijo, volviéndose hacia ella de nuevo. «Me gustaría hablar contigo más tarde». «¿Estarás aquí?» Sira asintió, sintiendo un vuelco en el corazón. «Sí», dijo. «Estaré en el jardín botánico». El capitán Rex sonrió de nuevo y se unió a los líderes silosianos. Mientras se alejaba, no podía dejar de pensar en Sira. Había algo en ella que lo fascinaba, algo que lo atraía como una fuerza irresistible. Durante la reunión en el gran salón, el capitán Rex apenas prestó atención a las negociaciones. Su mente estaba llena de imágenes de Sira, de su piel lavanda, de sus antenas temblorosas, de sus ojos grandes y curiosos. Se preguntaba qué la hacía diferente, qué la había convertido en una marginada en su propia sociedad. Los líderes silosianos, acostumbrados a la eficiencia y la productividad, no entendían el interés del capitán Rex por Sira. La veían como un miembro inútil de su sociedad, una carga que no contribuía al bien común. No comprendían por qué un humano tan importante como el capitán Rex perdería su tiempo con ella. Después de la reunión, el capitán Rex se excusó y se dirigió directamente al jardín botánico. Lo encontró tal como Sira lo había descrito, un oasis de paz y belleza en medio del paisaje desértico de Silos. Sira estaba allí, sentada bajo un árbol de cristal, rodeada de flores luminiscentes.
Al ver al capitán Rex acercarse, se levantó y le ofreció una sonrisa tímida. Capitán Rex, dijo. Me alegro de que haya vuelto. Tenía que verte de nuevo, respondió el capitán Rex. Hay algo en ti que me intriga. Quiero saber más sobre ti. Y así comenzó su verdadera conversación. Durante horas, hablaron de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. Sira le contó al capitán Rex sobre su dificultad para encajar en la sociedad silosiana, sobre su amor por las plantas, sobre su sentimiento de soledad y aislamiento. El capitán Rex, a su vez, le habló sobre sus viajes a través de las estrellas, sobre las guerras que había librado, sobre la pérdida de su familia. A medida que hablaban, se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Ambos eran diferentes, ambos se sentían solos, ambos buscaban un lugar en el mundo donde pudieran ser aceptados por quienes eran. Y en el otro, encontraron una chispa de esperanza, una promesa de que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar ese lugar juntos. La curiosidad del capitán Rex se transformó en algo más profundo, algo que ni siquiera él comprendía del todo. La conexión entre ellos se hacía cada vez más fuerte, desafiando las barreras de la especie y la cultura. La luz de las lunas púrpuras se filtraba entre las hojas de los árboles de cristal, iluminando el rostro de Sira con un brillo mágico. El capitán Rex la observaba con atención, tratando de comprender qué era lo que la hacía tan especial. No era su belleza física, aunque la encontraba hermosa a su manera. Era algo más profundo, algo que emanaba de su interior. Los silosianos la veían como una inútil, una carga para su sociedad. Pero el capitán Rex veía algo diferente. Veía una sensibilidad extrema, una capacidad para conectar con la naturaleza que nunca había encontrado en otro ser. Veía una inteligencia diferente, una inteligencia emocional que le permitía comprender el mundo de una manera única. No entiendo por qué te llaman inútil, dijo el capitán Rex, rompiendo el silencio. Tienes un don especial. Puedes comunicarte con las plantas, puedes sentir sus necesidades. Eso es algo increíble. Sira bajó la mirada, avergonzada. Pero es inútil, dijo. No sirve para nada en silos. Aquí, lo que importa es la fuerza, la velocidad, la eficiencia. El capitán Rex negó con la cabeza. No es verdad, dijo. La sensibilidad y la empatía son igual de importantes. El mundo necesita personas como tú, personas que puedan entender y cuidar la naturaleza. Sira levantó la mirada, sorprendida. Nunca nadie le había dicho algo así. Los demás silosianos siempre habían minimizado su talento, considerándolo una rareza sin valor. ¿De verdad lo crees?, preguntó. Por supuesto que lo creo, respondió el capitán Rex. He visto muchos mundos, Sira. He visto mundos destruidos por la codicia y la indiferencia. El mundo necesita personas que puedan protegerlo, personas que puedan amar la vida. El capitán Rex vio en Sira una conexión con la vida que los silosianos habían perdido en su búsqueda de la eficiencia. Ellos se habían convertido en máquinas, en seres fríos y calculadores, incapaces de apreciar la belleza y la fragilidad del mundo que los rodeaba. Sira, en cambio, era como un faro de esperanza, un recordatorio de que todavía era posible vivir en armonía con la naturaleza. Además, el capitán Rex, a lo largo de sus viajes, había aprendido a valorar la diversidad. Había visto cómo las diferentes culturas y las diferentes habilidades podían enriquecer a una sociedad. Sabía que la uniformidad era peligrosa, que la falta de diversidad podía llevar a la extinción. Por eso, no podía entender por qué los silosianos rechazaban a Sira. No comprendía por qué no apreciaban su talento único. Para él, Sira era un tesoro, una joya rara que merecía ser protegida y valorada. El capitán Rex también veía en Sira una soledad profunda, una necesidad de ser amada y aceptada por quien era. Él mismo había experimentado esa soledad, esa sensación de no encajar en ningún lugar. Sabía lo doloroso que era sentirse diferente, sentirse rechazado por su propia gente. Por eso, sentía una profunda empatía por Sira. Quería ayudarla, quería ofrecerle un lugar en su mundo, un lugar donde pudiera ser feliz y sentirse valorada.
Quería mostrarle que su talento era importante, que su sensibilidad era una fortaleza, no una debilidad. El capitán Rex veía en Cira el potencial para hacer grandes cosas. No sabía exactamente qué, pero sentía que ella tenía un propósito en el universo, un propósito que aún no había descubierto. Y estaba decidido a ayudarla a encontrarlo. En resumen, el capitán Rex veía en Cira lo que los demás no veían, una persona valiosa, con un talento único y un corazón bondadoso. Veía una flor de la luna, rara y hermosa, capaz de iluminar el mundo con su luz. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerla y ayudarla a florecer. La decisión del capitán Rex se gestó en silencio, durante las largas horas que pasó conversando con Cira en el jardín botánico. Cuanto más la conocía, más convencido estaba de que no podía dejarla atrás. No podía permitir que siguiera viviendo en un mundo que no la valoraba, en una sociedad que la consideraba inútil. Tenía que ofrecerle una oportunidad de encontrar su lugar en el universo. Cira, dijo el capitán Rex, tomando sus manos entre las suyas. Quiero pedirte algo. Quiero que vengas conmigo. Quiero que vengas a la estrella errante. Cira lo miró con incredulidad. ¿A la estrella errante?, preguntó. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Al espacio? Sí, respondió el capitán Rex. Quiero que vengas a mi mundo, quiero que conozcas a mi gente. Quiero mostrarte que eres valiosa, que tienes un talento que puede hacer del mundo un lugar mejor. Cira se quedó sin palabras. Nunca había imaginado siquiera la posibilidad de abandonar Silos. Siempre había creído que su destino era vivir una vida de servidumbre, relegada a las tareas más insignificantes. La idea de viajar a través de las estrellas, de conocer nuevos mundos, era demasiado emocionante para asimilarla. Pero, ¿por qué?, preguntó Cira. ¿Por qué quieres llevarme contigo? No soy fuerte, no soy inteligente, no soy útil. El capitán Rex sonrió. No te necesito para que seas fuerte, inteligente o útil, dijo. Te necesito porque eres tú. Porque tienes un corazón bondadoso, porque tienes una conexión con la naturaleza, porque tienes algo especial que ofrecer al mundo. Cira sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Nunca nadie la había aceptado por quien era. Siempre la habían juzgado por sus defectos, por sus carencias. El capitán Rex, en cambio, la veía como un ser valioso, con un potencial ilimitado. Sí, dijo Cira, con voz temblorosa. Sí, quiero ir contigo. La decisión del capitán Rex no fue bien recibida ni por su tripulación ni por los líderes silosianos. Su tripulación, compuesta por soldados y científicos curtidos por 1000 batallas, no entendía por qué su capitán quería llevar a una alienígena inútil a bordo de su nave. Temían que Cira fuera una carga, que pusiera en peligro su misión. Capitán, esto es una locura, dijo la teniente Eva Rostova, su segunda al mando. No podemos llevarnos a esa alienígena. No tiene ninguna habilidad útil, y podría ser un riesgo para la seguridad de la nave. Eva, sé lo que hago, respondió el capitán Rex. Cira es especial. Tiene un talento que puede ser muy valioso para nosotros. Confía en mí. Los líderes silosianos también se opusieron a la decisión del capitán Rex. No entendían por qué un humano tan importante querría llevarse a una de sus ciudadanas más inútiles. Sospechaban que el capitán Rex tenía motivos ocultos, que quería aprovecharse de Cira de alguna manera. Capitán Rex, no podemos permitir que se lleve a Cira, dijo el líder silosiano, con voz severa. Ella es propiedad de nuestro planeta. No podemos permitir que abandone Silos. Lo siento, líder silosiano, respondió el capitán Rex. Pero mi decisión es firme. Cira viene conmigo. Ella es libre de elegir su propio destino. A pesar de las objeciones de su tripulación y de los líderes silosianos, el capitán Rex se mantuvo firme en su decisión. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Sabía que Cira merecía una oportunidad de ser feliz, una oportunidad de encontrar su lugar en el universo. Y estaba dispuesto a luchar por ella, a desafiar a quien fuera necesario, para hacer realidad su sueño.
La adopción de Sira, a pesar de la oposición, marcaba el inicio de una nueva aventura, una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. La estrella errante despegó de Silos, dejando atrás las lunas púrpuras y los desiertos de cristal. Sira observaba por la ventana, con los ojos llenos de asombro y un ligero temor. Atrás quedaba todo lo que conocía, todo lo que había sido su vida. Delante, un universo desconocido, lleno de promesas y peligros. A bordo de la nave, Sira se sentía como una extraña en un mundo ajeno. La estrella errante era un laberinto de pasillos metálicos, luces parpadeantes y ruidos extraños. Los humanos, con sus uniformes grises y sus rostros serios, la miraban con curiosidad y desconfianza. El capitán Rex hizo todo lo posible para que Sira se sintiera cómoda. Le asignó una cabina privada, decorada con plantas y flores para recordarle su hogar. Le presentó a la teniente Rostova, su segunda al mando, y le pidió que la ayudara a adaptarse a la vida a bordo. La teniente Rostova, aunque inicialmente se opuso a la presencia de Sira, accedió a ayudarla. Era una mujer pragmática y eficiente, pero también tenía un corazón bondadoso. Sabía que Sira se sentía sola y desorientada, y quería hacer lo posible por aliviar su sufrimiento. La adaptación de Sira no fue fácil. El idioma humano era complejo y difícil de aprender. La comida humana era extraña y poco apetitosa. Las costumbres humanas eran confusas e incomprensibles. Pero Sira era una criatura resiliente. Aprendió rápido, observando y escuchando a los demás. Con la ayuda de la teniente Rostova, aprendió a hablar inglés, a comer alimentos humanos y a comprender las costumbres de la tripulación. Una de las mayores dificultades para Sira fue adaptarse a la gravedad artificial de la nave. En Silos, la gravedad era mucho menor, lo que le permitía moverse con facilidad a pesar de su constitución física débil. En la estrella errante, se sentía pesada y torpe, y se cansaba con facilidad. El capitán Rex ordenó que se instalara un sistema de gravedad variable en la cabina de Sira, para que pudiera ajustarla a su gusto. Esto la ayudó a sentirse más cómoda y a moverse con mayor facilidad. Otra dificultad para Sira fue la falta de contacto con la naturaleza. En Silos, siempre había estado rodeada de plantas y flores, que le proporcionaban consuelo y compañía. En la estrella errante, el único contacto con la naturaleza era el jardín que había instalado el capitán Rex en su cabina. Para solucionar este problema, la teniente Rostova le enseñó a cultivar plantas en hidroponía, utilizando sistemas de cultivo sin suelo. Sira aprendió rápido y pronto convirtió su cabina en un pequeño jardín botánico, lleno de plantas de diferentes especies. A medida que pasaba el tiempo, Sira se fue adaptando a la vida a bordo de la estrella errante. Aprendió a apreciar la compañía de los humanos, a disfrutar de la comida humana y a comprender las costumbres humanas. Se convirtió en una miembro valiosa de la tripulación, aportando su talento único y su corazón bondadoso. Pero Sira nunca olvidó su hogar. Siempre recordaba las lunas púrpuras, los desiertos de cristal y el jardín botánico donde había encontrado la paz. Soñaba con volver a Silos algún día, para mostrar a su gente que había encontrado su lugar en el universo. Su viaje en la estrella errante era solo el comienzo de una nueva vida, una vida llena de aventuras y desafíos, pero también de amor y esperanza. La adaptación a la nave humana no solo era física, sino también emocional y cultural, un proceso que transformaría a Sira para siempre. A pesar de los avances en su adaptación, Sira aún luchaba por encontrar su lugar en la estrella errante. No era una soldado, ni una científica, ni una ingeniera. No tenía habilidades técnicas que pudieran contribuir a la misión de la nave. Se sentía como una pasajera, una invitada que no tenía nada que ofrecer. Intentó ayudar en la cocina, pero su torpeza y su desconocimiento de los utensilios humanos provocaron más desastres que soluciones. Intentó colaborar en la limpieza, pero su fragilidad física le impedía realizar las tareas más pesadas. Intentó aprender sobre navegación espacial, pero las matemáticas y la física humanas eran demasiado complejas para ella. La tripulación, aunque la trataba con amabilidad, no terminaba de aceptarla. La veían como una excentricidad del capitán Rex, una criatura extraña que no pertenecía a su mundo. Algunos la miraban con lástima, otros con desconfianza,
otros con simple indiferencia. Los malentendidos eran frecuentes. La comunicación telepática de Sira era diferente a la comunicación verbal de los humanos, lo que a menudo generaba confusiones y errores. Su sensibilidad a las emociones de los demás, aunque era una cualidad valiosa, a veces la abrumaba y la hacía reaccionar de manera impredecible. En una ocasión, Sira intentó ayudar a un ingeniero a reparar un sistema de ventilación averiado. Sintió la frustración y el estrés del ingeniero y trató de calmarlo enviándole pensamientos de paz y tranquilidad. Pero el ingeniero, confundido y molesto por la intrusión en su mente, la regañó y le pidió que se alejara. En otra ocasión, Sira escuchó una conversación entre dos soldados que criticaban al capitán Rex por haberla llevado a bordo de la nave. Sintió la injusticia de sus palabras y, sin pensarlo, los confrontó. La discusión se intensificó y casi llegó a las manos, hasta que el capitán Rex intervino y puso fin al altercado. Estos incidentes dejaron a Sira desanimada y frustrada. Se sentía incomprendida, rechazada y cada vez más insegura de sí misma. Se preguntaba si el capitán Rex se había equivocado al llevarla a bordo de la nave. Tal vez, pensaba, su lugar estaba en Silos, donde al menos conocía su destino. Pero Sira no se rindió. Sabía que el capitán Rex creía en ella, que veía algo especial en su interior. Y estaba decidida a demostrar que no se había equivocado, a encontrar su lugar en la estrella errante, a contribuir al éxito de la misión. Empezó a observar con atención a la tripulación, tratando de identificar sus necesidades y de aprender sus habilidades. Estudió los manuales de la nave, esforzándose por comprender los sistemas y las tecnologías humanas. Practicó sus habilidades telepáticas, tratando de refinar su comunicación con los humanos. Poco a poco, Sira empezó a ganarse el respeto de la tripulación. Su dedicación, su perseverancia y su buen corazón empezaron a ser reconocidos. Algunos soldados le pedían consejos sobre problemas personales, algunos científicos le solicitaban su ayuda para investigar nuevas especies de plantas, algunos ingenieros le permitían participar en las reparaciones. Sira descubrió que su conexión con las plantas podía ser útil en la nave. Podía detectar enfermedades en las plantas del jardín hidropónico, podía acelerar su crecimiento utilizando sus habilidades telepáticas, podía incluso utilizar las plantas para purificar el aire y mejorar el estado de ánimo de la tripulación. Lentamente, Sira fue encontrando su lugar en la estrella errante. No era una soldado, ni una científica, ni una ingeniera. Era Sira, la alienígena de Silos, la flor de la luna que había florecido en medio del espacio. Y su presencia, aunque al principio fue vista con desconfianza, se había convertido en una fuente de alegría, esperanza y armonía para toda la tripulación. La búsqueda de su lugar no estaba exenta de tropiezos, pero cada desafío la fortalecía y la acercaba a su verdadero propósito. Mientras Sira cuidaba su jardín hidropónico, notó que una de las plantas, una especie rara de orquídea lunar, estaba enfermando. Sus hojas se marchitaban y sus flores perdían su brillo. Sira intentó curarla con todos los métodos que conocía, pero nada parecía funcionar. Desesperada, Sira recurrió a su conexión telepática con las plantas. Cerró los ojos y se concentró en la orquídea, tratando de sentir su dolor y comprender su enfermedad. Para su sorpresa, sintió algo más que dolor. Sintió una energía extraña, una vibración discordante que emanaba del sistema de ventilación de la nave. Sira abrió los ojos y miró el sistema de ventilación con atención. Notó que una de las tuberías estaba ligeramente abollada y que emitía un zumbido sutil. Sintió que esa tubería era la fuente del problema. Sin pensarlo, Sira se acercó a la tubería y la tocó con la mano. Sintió una descarga de energía que la recorrió todo el cuerpo. Era una energía tóxica, contaminada, que estaba afectando a la orquídea lunar. Sira, instintivamente, comenzó a canalizar su propia energía a través de la tubería, tratando de neutralizar la energía tóxica. Sintió un gran esfuerzo, pero no se rindió. Sabía que la vida de la orquídea lunar dependía de ella. Después de varios minutos de intenso esfuerzo, Sira logró neutralizar la energía tóxica. La vibración discordante desapareció y la tubería dejó de zumbar. Sira se sintió exhausta, pero satisfecha. Observó la orquídea lunar con atención.
Poco a poco, sus hojas comenzaron a recuperar su color y sus flores volvieron a brillar. La orquídea estaba curada. Cira no entendía lo que había hecho. No sabía cómo había logrado neutralizar la energía tóxica de la tubería. Pero sabía que había descubierto una habilidad oculta, una capacidad para sentir y manipular la energía que podría ser valiosa para la tripulación. Informó al capitán Rex y a la teniente Rostova sobre su descubrimiento. Al principio, se mostraron escépticos. Les costaba creer que Cira pudiera haber curado la orquídea lunar con sus habilidades telepáticas. Pero Cira insistió. Les explicó cómo había sentido la energía tóxica, cómo había canalizado su propia energía para neutralizarla. Les mostró la orquídea lunar, que ahora estaba más sana y hermosa que nunca. El capitán Rex y la teniente Rostova decidieron investigar el sistema de ventilación. Descubrieron que la tubería abollada estaba dañada y que emitía una radiación perjudicial para las plantas. Se dieron cuenta de que Cira había salvado la vida de la orquídea lunar y, posiblemente, la de otras plantas a bordo de la nave. El capitán Rex felicitó a Cira por su descubrimiento. Le dijo que su habilidad era única y valiosa, y que podría ser de gran utilidad para la tripulación. Le pidió que siguiera explorando sus habilidades y que le informara de cualquier otro descubrimiento. A partir de ese día, Cira se convirtió en una experta en la detección y neutralización de energías tóxicas. Utilizó sus habilidades para proteger las plantas del jardín hidropónico, para mejorar la calidad del aire en la nave y para aliviar el estrés de la tripulación. La tripulación, que antes la veía como una excentricidad, ahora la admiraba y la respetaba. Reconocían su talento único y su valiosa contribución a la misión. Cira, la alienígena considerada inútil, había encontrado su lugar en la estrella errante, demostrando que incluso las habilidades más inesperadas pueden ser valiosas en el universo. El descubrimiento accidental de su habilidad la transformó de pasajera a miembro esencial de la tripulación. La estrella errante se adentró en un campo de asteroides desconocido. El capitán Rex, confiando en sus habilidades como piloto, decidió navegar a través del campo en lugar de rodearlo. Era una decisión arriesgada, pero confiaba en que su nave era lo suficientemente resistente para soportar cualquier impacto. De repente, una alarma sonó en el puente de mando. Uno de los escudos protectores de la nave había sido dañado por un asteroide y emitía una energía tóxica que se estaba propagando rápidamente por toda la nave. La teniente Rostova intentó activar los sistemas de contención, pero no funcionaban. La energía tóxica era demasiado poderosa y estaba interfiriendo con los sistemas electrónicos de la nave. El capitán Rex ordenó evacuar la nave, pero era demasiado tarde. La energía tóxica había alcanzado los sistemas de soporte vital y estaba empezando a envenenar el aire. La tripulación comenzó a sentirse mareada y débil. Cira, sintiendo la energía tóxica propagándose por la nave, supo que tenía que actuar rápido. Corrió hacia el puente de mando y le dijo al capitán Rex que podía ayudar. «Capitán, puedo neutralizar la energía tóxica», dijo Cira. «Pero necesito llegar al núcleo del problema. Necesito tocar el escudo dañado». El capitán Rex dudó. Era demasiado peligroso. El escudo dañado emitía una radiación letal. Nadie podría acercarse sin morir. «Es la única opción que tenemos», dijo Cira. «Si no hago nada, todos moriremos». El capitán Rex, viendo la determinación en los ojos de Cira, accedió a ayudarla. Se puso un traje protector especial y la acompañó hasta el escudo dañado. La radiación era intensa. Cira sintió que su cuerpo se quemaba, pero no se rindió. Se concentró en la energía tóxica, tratando de sentir su origen y comprender su naturaleza. Con un esfuerzo sobrehumano, Cira logró tocar el escudo dañado. Sintió una descarga de energía que la dejó inconsciente. Pero antes de desmayarse, logró canalizar su propia energía a través del escudo, neutralizando la energía tóxica. El capitán Rex, viendo a Cira caer al suelo, la recogió en sus brazos y la llevó de vuelta al puente de mando. La tripulación, que había estado al borde de la muerte, comenzó a recuperarse. El aire se volvió más limpio y los sistemas de soporte vital volvieron a funcionar. Cira despertó varias horas después.
Se sentía débil y dolorida, pero viva. Había salvado la nave y a sus ocupantes. El capitán Rex la abrazó con fuerza. Gracias, Sira, dijo. Nos has salvado la vida. Eres una heroína. La tripulación, que antes la veía como una extraña, ahora la veneraba. La reconocían como una salvadora, como un miembro esencial de la estrella errante. Sira, la alienígena considerada inútil, había demostrado su valía en el momento más crítico. Había utilizado sus habilidades únicas para salvar a la nave y a sus ocupantes, demostrando que incluso los seres más pequeños y frágiles pueden tener un gran impacto en el universo. Su acto de valentía la consolidó como una parte integral de la tripulación, cambiando para siempre la percepción que tenían de ella. La recuperación de Sira fue lenta, pero constante. La tripulación la cuidó con esmero, llevándole comida, contándole historias y asegurándose de que se sintiera cómoda. El capitán Rex la visitaba a diario, leyendo para ella y charlando sobre sus planes para el futuro. Una vez que Sira estuvo lo suficientemente fuerte, el capitán Rex organizó una ceremonia especial en su honor. Invitó a toda la tripulación a reunirse en el comedor principal, que había sido decorado con flores y plantas del jardín hidropónico de Sira. El capitán Rex subió a una plataforma improvisada y comenzó a hablar. Tripulación, dijo, con voz solemne. Hoy celebramos el heroísmo de Sira, la alienígena que salvó nuestras vidas. El capitán Rex relató la historia de la emergencia, describiendo la valentía de Sira al enfrentarse a la energía tóxica y su sacrificio al poner su vida en peligro para proteger a la tripulación. Sus palabras resonaron en el corazón de todos los presentes. Sira, continuó el capitán Rex, con una sonrisa amable. Eres una inspiración para todos nosotros. Nos has demostrado que incluso los seres más pequeños y frágiles pueden tener un gran impacto en el universo. Eres una heroína, una amiga y una valiosa miembro de la estrella errante. El capitán Rex le entregó a Sira una medalla de honor, hecha con un metal raro que había encontrado en uno de sus viajes. La medalla representaba una flor de la luna, el símbolo de la belleza y la esperanza. La tripulación aplaudió con entusiasmo. Muchos de ellos tenían lágrimas en los ojos. Habían subestimado a Sira, la habían juzgado por su apariencia y por su falta de habilidades convencionales. Pero ahora, después de presenciar su heroísmo, la veían con nuevos ojos. La teniente Rostova se acercó a Sira y la abrazó con fuerza. Sira, dijo, con voz emocionada. Me equivoqué contigo. Pensé que eras una carga, pero me equivoqué. Eres una de las personas más valientes que conozco. Los demás miembros de la tripulación se acercaron a Sira para felicitarla y agradecerle. Le ofrecieron regalos, le contaron chistes y le prometieron su lealtad. Sira se sintió abrumada por el cariño y el respeto de la tripulación. A partir de ese día, la vida de Sira en la estrella errante cambió para siempre. Ya no era vista como una extraña, sino como una amiga, una compañera, una heroína. La tripulación la incluía en todas sus actividades, le pedía consejos sobre problemas personales y la invitaba a participar en sus juegos y celebraciones. Sira se sentía feliz y realizada. Había encontrado su lugar en el universo, había demostrado su valía y había ganado el amor y el respeto de sus compañeros. La alienígena considerada inútil había florecido en la estrella errante, demostrando que la verdadera fortaleza reside en el corazón y en el espíritu. La celebración de su heroísmo marcó un antes y un después, solidificando su posición como miembro esencial e inspirador de la tripulación. Con el paso del tiempo, Sira se integró completamente en la vida de la estrella errante. Se convirtió en una confidente del capitán Rex, una consejera de la teniente Rostova y una amiga de toda la tripulación. Su cabina, transformada en un exuberante jardín botánico, se convirtió en un lugar de encuentro, un oasis de paz y armonía en medio del ajetreo de la nave. Sira aprendió mucho sobre los humanos, sobre sus costumbres, sus valores, sus sueños y sus miedos. Descubrió que, a pesar de sus diferencias físicas y culturales, compartían muchas cosas en común: la necesidad de amor, la búsqueda de la felicidad, el deseo de un mundo mejor.
Aprendió sobre la amistad, sobre la importancia de apoyarse mutuamente, de compartir las alegrías y las penas, de estar ahí el uno para el otro en los momentos difíciles. Descubrió que la amistad no conoce fronteras, ni de especie, ni de cultura, ni de planeta. La teniente Rostova se convirtió en su mejor amiga. Le enseñó sobre estrategia militar, sobre liderazgo, sobre la importancia de la disciplina y el trabajo en equipo. Sira, a su vez, le enseñó sobre la sensibilidad, sobre la empatía, sobre la importancia de escuchar el corazón y de conectar con la naturaleza. El capitán Rex se convirtió en su mentor, su guía, su protector. Le enseñó sobre la exploración espacial, sobre la historia de la Tierra, sobre la importancia de la curiosidad y el aprendizaje constante. Sira, a su vez, le enseñó sobre la paciencia, sobre la compasión, sobre la importancia de vivir el presente y de apreciar la belleza del mundo. Sira también aprendió sobre el valor propio. Durante toda su vida en Silos, había sido considerada inútil, una carga para la sociedad. Pero en la estrella errante, descubrió que tenía un talento único, una habilidad especial que podía hacer del mundo un lugar mejor. Descubrió que su conexión con las plantas no era una debilidad, sino una fortaleza. Podía utilizar sus habilidades telepáticas para curar enfermedades, para purificar el aire, para aliviar el estrés y para mejorar el estado de ánimo de las personas. Descubrió que su sensibilidad y su empatía no eran defectos, sino virtudes. Podía sentir el dolor de los demás, comprender sus necesidades y ofrecerles consuelo y apoyo. Sira comprendió que cada ser humano, cada ser vivo, tiene un valor único e irrepetible. Que todos tienen algo que ofrecer al mundo, algo que los hace especiales y valiosos. Y que la verdadera felicidad reside en descubrir ese valor y en utilizarlo para hacer el bien. En la estrella errante, Sira encontró un hogar, una familia, un propósito. Descubrió que no importaba de dónde venía, ni cómo era su apariencia, ni qué habilidades tenía. Lo que importaba era su corazón, su espíritu, su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Sira, la alienígena considerada inútil, había encontrado su lugar en el universo. Había demostrado su valía, había ganado el amor y el respeto de sus compañeros y había descubierto su verdadero propósito, ser una flor de la luna, iluminando el mundo con su belleza y su esperanza. Y así, la historia de Sira, la alienígena adoptada por un humano, se convirtió en una leyenda, un testimonio de la amistad, la valentía y el poder del corazón. Su vida demostró que el valor propio se encuentra al descubrir y abrazar las diferencias, transformándolas en fortalezas para iluminar el universo.